tal? Como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Mucha información al instante. El presidente de Francia, que llegó hace unas horas nada más a Mali, la Asamblea Nacional Francesa, que acaba de aprobar el primer artículo del matrimonio para todos, Rajoy, que habló diciendo que no tiene nada que responder del Partido Popular. Todo esto hace minutos nada más, y una semana también muy cargada con noticias, un juicio histórico en Guatemala para uno de los grandes responsables de los genocidios en ese país, justamente Efraín Ríos Montt. Pero miramos un poco para adelante también, porque en 2 semanas hay elecciones en Ecuador. Le vamos a presentar hoy en un informe especial un panorama de los candidatos para las elecciones. Y también vamos a hablar sobre el zapatismo. Es un tema que hace rato que no tocamos, pero que siempre es interesante como movimiento. Tenemos una entrevista con el sociólogo Carlos Aguirre Rojas de la Universidad de México. La semana pasada se realizó en Santiago de Chile el encuentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Un doble encuentro porque fue un encuentro de la CELAC con los dirigentes de la Unión Europea y después la cumbre propia de la CELAC. Se consolida este bloque regional que encontró un espacio que además incorpora a Cuba, un espacio de debate, un espacio para buscar acuerdos, pero también con dificultades internas. Vamos a estar escuchando algunos tramos del debate que hubo en la CELAC, las posiciones, los encuentros y desencuentros que hay en un ámbito de 33 países, pero que rompe el aislamiento de Cuba y logra un organismo independiente de Estados Unidos en la región. El próximo 17 de febrero los ecuatorianos irán a las urnas para elegir a un nuevo presidente. El actual mandatario, Rafael Correa, es favorito en las últimas encuestas. Fuerzas norteamericanas en nuestros territorios, la mayor experiencia, el mejor ejemplo, la base de Manta en Ecuador. Hablamos con conocimiento de causa. Ya es hora de la integración latinoamericana, la única manera de enfrentar el futuro. Y no solo a la presidencia de la República, sino mayoría en la Asamblea Nacional. Todo indica que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, llegará a su tercer mandato luego de las elecciones del 17 de febrero próximo. Así lo marcan las encuestas de diversas medidoras de la intención de voto. Las empresas coinciden en que la tendencia se ha comportado de acuerdo con las encuestas hechas desde octubre de 2012 y siguen favoreciendo a Correa de una manera estable. Las encuestadoras preanuncian un triunfo de Correa con guarismos que van del 49 al 60% de los votos. Opinión Pública Ecuador indicó que el 57% de los encuestados ya decidió su voto y que el candidato Rafael Correa sigue teniendo 56% de apoyo. Para la firma Market, el presidente en ejercicio llega al comicio con un apoyo de casi el 50% del electorado. Para no ir a una segunda vuelta, el actual mandatario necesita por lo menos la mitad de los votos válidos más uno, o deberá contar con más del 40% de los sufragios y una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales con respecto al segundo candidato. Correa fue electo presidente de Ecuador por primera vez en las elecciones presidenciales de 2006. En la segunda vuelta electoral le ganó al candidato Álvaro Noboa con el 56,67%. En segundo término, fue electo presidente de Ecuador en las elecciones de 2009. En primera vuelta electoral, el 26 de abril de ese año, ganó con el 51,99% de los sufragios. El ex banquero Guillermo Lasso obtiene una intención de voto del 18%, seguido por Gutiérrez con 12%. Alberto Acosta, antiguo aliado de Correa, obtiene guarismos que van del 6 al 14%, según la encuestadora. También se presentan el magnate de la industria Álvaro Noboa con 4%, el pastor evangélico Nelson Zavala y el ex concejal de Quito Norman Gray, ambos con un 2%. Y finalmente, el doctor en jurisprudencia Mauricio Rodas con porcentajes muy bajos según las últimas mediciones. El conservador Guillermo Lasso fue presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil y se presenta con su partido Creo, Creando Oportunidades. Su perfil es frontalmente opositor
y proclama volver a un país en paz y democracia. El expresidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez anticipó que si gana los comicios y llega a la jefatura del Estado, el país saldrá de la Alianza Bolivariana por los Pueblos de América, ALBA, bloque al que consideró un club ideológico y chistoso. Por su lado, el empresario y líder del Partido Renovador Institucional de Acción Nacional, Álvaro Noboa Pontón, al que se lo conoce como el hombre más rico de Ecuador, es el magnate que llega a la política. No hay un área de la economía en la que no participe. Es banquero, tiene inversiones inmobiliarias, ganado, camaroneras, flores, flota naviera y aviones. El Partido Roldosista Ecuatoriano presenta al pastor evangélico Nelson Zavala, virtual reemplazante del exmandatario Abdalá Bucaram, quien permanece en el extranjero y fue expulsado por el Congreso de la Primera Magistratura. Del otro lado del arco ideológico, el movimiento Ruptura 25, ex aliado de Correa, propone a Norman Gray, ex concejal de Quito y ex asambleísta constituyente. El líder del movimiento Sociedad Unida Más Acción, SUMA, va con Mauricio Rodas, un ex analista de CEPAL y asesor del gobierno de México que promete más generación de empleo. Los partidos Movimiento Popular Democrático, Pachacutic, Participación, Montecriste Vive, Poder Popular y por Red Ética y Democracia conformaron la coalición política Unidad Plurinacional de las Izquierdas. Su candidato es Alberto Acosta Espinosa, exmilitante de Alianza País, el partido de Correa y expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. En tanto, Rafael Correa promete continuidad y profundización del modelo que encabeza como parte de la consolidación de la que acuñó como Revolución Ciudadana. Pero el momento de votar, todito 35 compañeros, ni un solo voto a los que saquearon este país, a los que nos condenaron al retraso, al subdesarrollo, a otra victoria electoral y no solo a la presidencia de la República, sino mayoría en la Asamblea Nacional. Entre las políticas que rescata menciona a la educación que hoy es completamente gratuita, la atención social a los más desposeídos y el desarrollo económico. También rescata la disminución del subempleo, que actualmente se ubica en el 39,8%, y el crecimiento de manera sostenida en los últimos 6 semestres en tasas cercanas al 9%. El 17 de febrero, alrededor de 11,5 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas para elegir presidente y vicepresidente, 137 diputados y 5 parlamentarios andinos para el periodo 2013-2017. Ecuador se prepara para la continuidad y el afianzamiento de un modelo de desarrollo y de mayor distribución, con un frente de conflicto que se afianza contra los poderes fácticos encarnados en los principales medios periodísticos privados. Algo que prometió Rafael Correa, que acaricia su tercer mandato, lo que lo posiciona como uno de los líderes de América Latina. Para controlar lo que hagan fuerzas norteamericanas en nuestros territorios. La mayor experiencia. Rafael Correa es economista y siempre en sus discursos es muy crítico del neoliberalismo. Ahora, Raúl, si yo te pregunto, en estos años de Correa, ¿tiene algún logro concreto en lo económico para mostrar? Porque recordemos que en su momento él se opuso a la dolarización de la moneda, dijo que iba a revertir esa situación y no lo hizo. Quedó atado con el dólar. Recordemos que fue ministro de Economía antes de llegar a ser con Palacio, ¿no? Exactamente. Pero indudablemente tiene logros para mostrar. Ecuador era uno de los países, o yo te diría que el país dentro de Sudamérica con mayor nivel de pobreza que llegó a tener en la región. La crisis, muchas veces se habla de Argentina como el país que peor la pasó con el neoliberalismo. Si uno lo compara con Ecuador, se ve claramente que Ecuador todavía tuvo consecuencias muchísimo peores en términos de marginalidad, de exclusión. Más de 60% de pobreza, tenía estadísticas que difícilmente se pueden igualar en el resto de Sudamérica. No hablo de América en general porque obviamente si vamos a Haití u otros países vamos a encontrar cifras todavía más alarmantes, pero esa situación en cuanto a la integración social que logró el gobierno de Correa es un éxito indudable, un cambio fundamental en cuanto a las condiciones económicas de la población. La mayor dificultad económica que han tenido los gobiernos de Correa es que a partir de ese cambio
tan sustancial, tan fundamental, vinieron después otros reclamos, lo que normalmente se hablan de reclamos de segundo piso o de segunda generación, cuando van hacia otro tipo de conquistas, y ahí es donde empiezan las dificultades, empiezan las contradicciones con algunos de sus ex aliados. Nos encontramos con Alberto Acosta como candidato de la oposición, uno de los hombres que eran pilares del gobierno de Rafael Correa, inclusive desde su lugar de académico en las primeras etapas de su gestión, no solo uno de sus defensores, sino uno de los que explicaba el plan económico de Rafael Correa. Hoy está en la oposición justamente por estas divergencias que hay con respecto a algunos temas que tienen que ver, por ejemplo, con la minería, que tienen que ver con la relación con las comunidades indígenas y demás, que fueron de alguna forma fracturando el bloque que llevó a Correa al gobierno. Pero en cuanto a los logros, yo diría que indudablemente la salida de una situación de pobreza generalizada y de marginación que vivía Ecuador es indudablemente el mayor logro que tiene para mostrar. El tema de la educación, por ejemplo, que con la crisis había aumentado horriblemente el índice de personas que tenían que retirar a los chicos de la escuela, que no podían seguir mandando a sus hijos a la escuela, por ejemplo, y también los índices de salud en lo que es el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y sin embargo ahora justamente a partir de la llegada de Correa, los índices de salud y de educación, que son obviamente muy importantes, subieron de una manera muy interesante, porque yo quería aclarar algo respecto de que nunca sabemos si es el segundo o el tercer mandato. Lo que sucedió es que cuando el presidente Correa asumió a fines del 2006 o ganó a fines del 2006, él inmediatamente llamó a Asamblea Constituyente para una nueva constitución donde se ampliaron muchísimo los derechos de todos los ciudadanos. Inmediatamente después se llamó a elecciones, que fueron las que ganó en el 2009. O sea que en realidad esta del 2013, podríamos llamarla casi una primera reelección, ¿no? Si se tiene en cuenta esto de la elección del 2009 como una elección en el marco de esta nueva constitución, que incluso suma algo extraordinario como concepción, que es la concepción del buen vivir, ¿no? Este respeto a la naturaleza, sí. Tenemos realmente una cosa totalmente revolucionaria en relación a las constituciones que nosotros veníamos teniendo, digamos, heredadas de la Revolución Francesa o de la Constitución norteamericana. Sí, pero ahí es uno de los puntos justamente problemáticos que tiene con los movimientos sociales. Vos fíjate que Raúl mencionaba a Alberto Acosta. Alberto Acosta estuvo al frente de la Asamblea Constituyente y es cuando rompe con Correa, porque él quiere extenderla para seguir debatiendo esto, porque esa Asamblea Constituyente fue realmente muy interesante. Se incorporó a los movimientos sociales, iban ahí, planteaban, queremos que se debata esto, queremos que se debata esto. Fue una asamblea muy abierta, pero él rompe con Correa y además gran parte de los movimientos sociales organizados tradicionalmente siguen enfrentados con Correa. Es algo que nosotros incluso se lo preguntamos al propio presidente Correa. ¿No ha pasado con todos los gobiernos de nuestra región, digamos, una cosa parecida, en el sentido de que gobiernos progresistas que amplían los derechos y que avanzan en un montón de cosas? Sin embargo, hay ciertos sectores que me parece que es un debate y algo hasta natural en la política, que hay sectores que quieren más profundización o más velocidad en los cambios con esto de y bloque se que planteaba fracturas. Raúl. Sí. Porque cuando hablamos de bloque, la pregunta es ¿cómo se conforma este bloque? Recordemos que Correa gana la primera elección sin candidatos a diputados. Sí. Viene, lo que se dice, utilizando una palabra en inglés, un outsider de la política, alguien que viene de fuera de la política. No tenía movimientos sociales, de hecho tiene serios problemas en la Cámara por eso, porque no parece haber construido un bloque claro que lo apoye. ¿Quién apoya a Correa? Más allá de la votación, obviamente. Gran parte de los movimientos sociales están enfrentados. Cuando se lo preguntamos, él decía, hay otros movimientos sociales. Claro. Es verdad, pero hay que construirlo eso también. Es una particularidad que yo creo que tienen muchos gobiernos de la región, que surgen justamente de no surgir de estructuras consolidadas, de estructuras de, digamos, la diferencia, la excepción sería Brasil y Uruguay. Digamos, el Frente Amplio en Uruguay y el PT de Brasil tenían una historia previa a la llegada a la presidencia. Evo Morales también. Pero el Partido de los Trabajadores no, pero a veces yo los pondría del otro lado. Evo Morales también era una consolidación de movimientos sociales, un partido que era parte, pero no era realmente el más, no era el sector fuerte de ese bloque. En el tema de Argentina creo que es más evidente, digamos, el kirchnerismo no era el peronismo en su conjunto, ni lo es aún hoy,
y se fue consolidando a través de la alianza con sectores que emergieron también de una situación social explosiva. Después, con respecto a la situación explosiva de Argentina, quería hacer una referencia con respecto a la dolarización una cosita te decía, no, porque por ejemplo en el caso del Partido de los Trabajadores Brasil, no sé en este momento, creo que no, pero en un primer momento el movimiento Sin Tierra también se radicalizó respecto de las posiciones de... Sí, claro. O sea, siempre hay sectores dentro de los partidos que sin romper con los partidos, en el caso de Ecuador por ahí la novedad es que rompió, sin romper con los partidos, empujan por más profundización, por más velocidad. Es que él no tenía partido. Tal vez es parte de la... Él no tenía partido, yo creo que ahí la diferencia, o yo los pondría en otra categoría, a Correa y a Chávez. Los dos que vienen de fuera de la política tradicional, entre comillas o sin comillas, porque el PT era un partido, Uruguay había partido, Argentina con las particularidades que vos decís había partido, incluso en Bolivia el MAS era un partido menor tal vez, pero era un partido. Y acá la particularidad es que él llega sin partido, tiene que construir un bloque, y yo creo que sigue teniendo grandes dificultades para construir un bloque de poder, además claramente de izquierda, porque él habla desde un lugar de izquierda. Eso también es una particularidad de Correa, él habla del socialismo del siglo XXI. ¿Y con quién se construye ese socialismo? Tan difícil es esa construcción que todavía sigue atado al dólar como moneda. Estados Unidos. Estados Unidos sí, ya sabemos, ¿no? En este caso estamos hablando de Ecuador, la moneda estadounidense, se estaba pensando. Y no pudo salir de esa trampa, no pudo salir de eso, y yo imaginaba para graficarlo, para explicarlo. Argentina, el proceso que vivió con el tema de la convertibilidad, si no hubiera habido el estallido del 2001, es decir, que la convertibilidad se comió a sí misma, hubiera sido muy difícil con la convertibilidad impuesta hacer una transformación en Argentina sin romper la convertibilidad, porque romper la convertibilidad hubiera significado siempre una crisis. Ecuador está en la misma disyuntiva. Si rompe con la dolarización, va hacia una crisis. Ir hacia una crisis significa pagar todos los costos para después, quizá con una perspectiva mejor. Lo estamos viendo con Europa, con los países que se plantean, ¿salgo del euro o no salgo del euro? ¿Qué pasa si salgo del euro? Y se van a enfrentar una crisis tremenda, que quizás los resultados posteriores o ulteriores sean mejores que el pasado, pero mientras tanto hay que decidir entrar en una crisis estando en función de gobierno. Nosotros igual estuvimos caminando en el filo de la cornisa, porque a fines del 2001, cuando fue el momento de los 5 presidentes, se discutía abiertamente la posibilidad de dolarización. Es más, hay un sector dentro de Argentina que decía, hay que dolarizar, pero no sucedió. Claro, pero fíjate vos, llegábamos a un momento de crisis tal que esa cosa se disparaba para cualquier lado. Podía haber sido. Lo que pasa con cualquier crisis de un mecanismo de derecha puede ser más derecha o saltás para el otro lado. Claro, porque en Ecuador también hubo una crisis similar y bastante simultánea, también con 5 presidentes, y bueno, pero disparó por el lado de la dolarización. Exactamente. Ahora, volviendo al caso de Ecuador y el dólar, ¿en qué lo afecta concretamente respecto de las exportaciones de los principales productos? Que no puede, fundamentalmente, que no puede manejar el tipo de cambio como un instrumento de política económica. Digamos, al depender de una moneda extranjera y una moneda que es la moneda en la cual se comercia con el resto del mundo, perdió un instrumento. No tiene esa herramienta para alentar determinadas exportaciones, para decir, bueno, cambio las relaciones de ingresos entre sectores exportadores y consumo interno. Hay un montón de herramientas que se pierden al no tener moneda propia. Sin embargo, vos decías, mejoró mucho. Mejoró mucho. Aún con este condicionamiento. Mejoró mucho, pero todavía tiene un sector externo demasiado dependiente. Le cuesta mucho salir de ese grado de dependencia y lograr lo que por eso te hablaba de logros de segundo piso. Lograr ese desarrollo, por ejemplo, industrial, no lo logró, todavía no pudo pegar ese salto porque sigue muy dependiente de los recursos primarios, materias primas, el tema del petróleo, el tema de la minería, la banana, claro, la exportación de banana, los propios flores. Digamos, estos son los elementos que sigue exportando y una de las razones es el dólar, es no tener una moneda propia. Yo quería agregar en relación a lo que decías del socialismo del siglo XXI, porque me parece que en ese sentido no es una construcción nacional, sino que es una construcción colectiva a nivel regional. Y en ese sentido creo que en algún punto el presidente Correa aparece como un, digamos... promotor. Un promotor y casi te diría como un, no quiero decir sucesor, pero sí como un...
bueno, sí, sucesor del presidente Chávez en el liderazgo que tiene a nivel latinoamericano. Es complementario, porque algunos de las iniciativas más importantes respecto de UNASUR, Banco do Sur, tienen que ver con iniciativas Tiene mucho que ver con sí. el, claro. Sí, tiene un peso muy importante en todos esos proyectos, indudablemente. Ha sido, bueno, esta ha sido una de las estrategias también con respecto al tema de dolarización, salir por arriba, es decir, buscar la solución a nivel regional de un problema interno que no puede resolver. Y le está costando mucho, digamos, el tema del ALBA, el Sucre y demás no han sido suficientes para resolver el problema interno que tiene con la falta de una moneda nacional propia, claro. Bueno, hoy como no se encuentra nuestro compañero Félix Taylor, que está de vacaciones, les voy a leer yo la incógnita, después en un ratito todos los mensajes que nos vayan llegando. La incógnita de hoy es, nació en Cuba. En julio de 1951 realizó estudios de viola en el Conservatorio Amadeo Roldán y se graduó en la Escuela Nacional de Instructores de Arte, donde además ejerció como profesora de guitarra y solfeo. ¿De quién se trata? Y si les parece, yo les cuento qué tenemos después del corte. Dale. Nos vamos ofreciendo lo que vamos a ver enseguida. Ecos de la cumbre de CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños se reunió en Santiago de Chile. Se afianza el nuevo bloque regional. Y también vamos a hablar de la radiografía del zapatismo a través de un informe. Un informe no, es una entrevista, un recorrido a través de la historia de este movimiento que nació en Chiapas con el análisis del sociólogo mexicano Carlos Aguirre Rojas.